El aire salobre de la mañana del 21 de mayo de 1879 en Iquique olía a pólvora y a gloria. El monitor Huáscar, bajo el mando del contraalmirante Miguel Grau Seminario, había arrinconado y hundido a la corbeta chilena Esmeralda en un duelo épico que duró horas. El espolón del buque peruano, una bestia de hierro de 1.300 toneladas, se había abierto paso a través del casco de madera de su adversario como si fuera papel. 3 veces había embestido. Al final, la Esmeralda, con su bandera aún flameando, se deslizó bajo las olas, llevándose consigo a su valiente comandante, Arturo Prat, y a gran parte de su tripulación. Fue un acto de guerra total, una victoria resonante. Cientos de cañonazos habían retumbado en la bahía. En tierra, el pueblo peruano, que observaba desde la costa, estalló en un júbilo delirante. La noticia viajó como un reguero de pólvora por el telégrafo hasta Lima. En la capital, la gente inundó las calles, celebrando con una euforia que no se había visto en décadas. Los periódicos, con sus grandes titulares, proclamaban una victoria gloriosa contra el expansionismo chileno, un testimonio del indomable coraje peruano. Se declararon días de fiesta nacional, los nombres de Grau y el Huáscar estaban en boca de todos, desde el más humilde artesano hasta el más encumbrado aristócrata. Sin embargo, en los salones de planificación del Ministerio de Guerra y Marina, en las salas donde los mapas estratégicos cubrían las mesas de caoba, algunos oficiales no estaban celebrando. Estaban sumidos en un silencio sepulcral, un silencio preñado de un terror lúcido. Porque esos hombres, a diferencia del público embriagado de patriotismo, habían estudiado algo que la nación prefería ignorar. Habían analizado, con la frialdad de un cirujano, lo que realmente significaría una guerra contra la República de Chile. Y sus conclusiones eran, en una palabra, devastadoras. El contraalmirante Miguel Grau, el arquitecto de la victoria de Iquique, era precisamente uno de los que comprendían la aterradora realidad. Días después del combate, mientras la capital aún resonaba con los ecos de la celebración, Grau se reunió en privado con oficiales de su Estado Mayor y miembros del gabinete. El ambiente en la sala era denso, cargado de un pesimismo que contrastaba violentamente con la algarabía de las calles. Allí, con una voz grave y desprovista de toda emoción triunfalista, Grau pronunció unas palabras que sus colegas jamás olvidarían. Señores, comenzó, sus ojos recorriendo los rostros de los presentes, temo que con esta victoria, tan costosa en su fondo, solo hemos enfurecido a un cóndor que dormitaba, y lo hemos llenado de una resolución terrible. La frase, cargada de una sabiduría trágica, se ha vuelto legendaria en los anales de la historia peruana. Pero lo que es menos conocido es lo que Grau expuso a continuación. En esa misma reunión, con la precisión de un matemático y la elocuencia de un estadista, describió con detalle implacable por qué el Perú no podía, bajo ninguna circunstancia lógica, ganar una guerra prolongada contra Chile. Lo que presentó no era pesimismo, no era una opinión subjetiva. Era la aritmética fría y brutal de la guerra moderna. Grau no era un improvisado. Era un marino consumado que había navegado por todos los mares del mundo. Había servido en la Marina Mercante Británica, conocía los astilleros europeos y había sido un congresista influyente, un hombre que entendía tanto de cañones como de presupuestos nacionales. Había visto de cerca la inestabilidad política que carcomía al Perú, la corrupción que había despilfarrado las inmensas riquezas del guano y el salitre, dejando al país al borde de la bancarrota. Y, sobre todo, conocía a la perfección la composición de ambas escuadras navales. Comprendía algo que la mayoría de los líderes peruanos, cegados por un orgullo febril, no querían ver. Chile no era simplemente un adversario, era una potencia regional, organizada, estable y formidablemente armada, que superaba al Perú en casi todos los aspectos mensurables. Comencemos por la capacidad naval, el factor decisivo en una guerra cuyo teatro de operaciones era el Océano Pacífico. En 1879, la escuadra chilena era la más poderosa de la costa del Pacífico sudamericano. Su columna vertebral la formaban 2 acorazados gemelos, el almirante Cochrane y el Blanco Encalada. Eran buques de casamata central, construidos en astilleros británicos con la última tecnología de la época. Desplazaban más de 3.500 toneladas cada uno, estaban protegidos por un cinturón de blindaje de hierro de hasta 9 pulgadas de espesor y armados con 6 cañones Armstrong de 9 pulgadas, capaces de disparar proyectiles de 250 libras a distancias devastadoras. Eran fortalezas flotantes, modernas y letales. La escuadra peruana, en comparación, era una sombra. Sus 2 unidades principales eran el monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia. El Huáscar, aunque formidable por su torreta giratoria Coles y sus 2 cañones Armstrong de 10 pulgadas, era un buque más pequeño,
de apenas 1.300 toneladas, con un blindaje máximo de 4.5 pulgadas. La Independencia, aunque más grande, era un diseño más antiguo, un buque de batería central con un blindaje más débil y menos maniobrable. Y en el combate de Iquique, en la persecución de la goleta chilena Covadonga, la Independencia había encallado en unos arrecifes, perdiéndose para siempre. Fue una herida mortal para la Marina peruana. En un solo día, el Perú había perdido el 50% de su poder naval efectivo. Estas cifras no son meras estadísticas, son la diferencia entre poder sostener una campaña naval y no poder hacerlo. Un blindaje más grueso significa resistir el fuego enemigo. Cañones más potentes significan destruir al adversario desde una distancia segura. Una flota más numerosa significa controlar el mar, bloquear puertos, transportar ejércitos. Y Chile no solo tenía los dos acorazados, contaba además con una flotilla de corbetas modernas como la O'Higgins y la Chacabuco, y buques de transporte artillados. El Perú, tras la pérdida de la independencia, se quedaba esencialmente con el Huáscar, un lobo solitario, un gladiador destinado a enfrentar a toda una legión. Pero la disparidad económica y estructural era aún más brutal. La economía peruana de 1879 era un gigante con pies de barro, enteramente dependiente de la exportación de dos materias primas, el guano y el salitre. Las décadas de bonanza habían creado una ilusión de prosperidad, financiando una burocracia opulenta y obras públicas extravagantes, pero no una base industrial sólida. El país estaba ahogado en deudas con acreedores europeos. No existían astilleros capaces de construir un nuevo acorazado. La capacidad de reparación en el Callao era limitada y dependía de la importación de piezas y técnicos extranjeros. Chile, por el contrario, gozaba de una estabilidad política y una salud fiscal envidiables. Su economía era más diversificada, su clase dirigente más cohesionada y su gobierno más eficiente. Tenían acceso a créditos internacionales y una organización militar que había sido modernizada sistemáticamente. Mientras el Perú se desangraba en luchas internas y golpes de Estado, Chile había construido un Estado fuerte y una maquinaria de guerra bien engrasada. En una guerra de desgaste, donde la capacidad de reponer pérdidas y mantener las líneas de suministro es crucial, la balanza se inclinaba abrumadoramente a favor de Chile. Lo que aterraba a Grau, específicamente, era la lógica ineludible del reemplazo. Él podía ser el marino más brillante del mundo, y el Huáscar, el buque más afortunado, pero eran finitos. En cada combate, el monitor gastaba carbón, municiones y sufría daños. Cada pieza averiada, cada plancha de blindaje abollada, era una herida que tardaría semanas en sanar en el mejor de los casos, si es que se podía reparar. Chile, en cambio, podía permitirse perder una corbeta de madera como la Esmeralda. Su núcleo de poder, los acorazados gemelos, permanecía intacto. Podían rotar sus naves, repararlas en sus puertos bien equipados de Valparaíso y continuar la presión. La estrategia del Huáscar, las famosas correrías que mantendrían en jaque a la escuadra chilena durante meses, era una táctica brillante pero desesperada. Era la estrategia de un hombre que sabe que no puede ganar una batalla campal y debe recurrir a la guerra de guerrillas en el mar. Pero más allá de los números y las capacidades industriales, Grau comprendía algo aún más fundamental: la geografía dictaba los términos de la guerra. El objetivo estratégico de Chile era claro: obtener la supremacía naval para poder desembarcar su ejército en la provincia peruana de Tarapacá y apoderarse de las ricas salitreras, el verdadero casus belli. Para que el Perú pudiera ganar, no solo necesitaba derrotar a la escuadra chilena, sino impedir ese desembarco de forma indefinida. Una tarea logísticamente imposible. El teatro de operaciones era el vasto y desolado desierto de Atacama. Un ejército invasor, una vez en tierra, necesitaría una línea de suministro constante por mar. Si la Marina peruana lograba cortar esa línea, la invasión fracasaría. Por eso, toda la primera fase de la guerra fue una cacería implacable, la escuadra chilena entera persiguiendo a un solo buque, el Huáscar. Era una lucha contra el tiempo y el espacio. El Huáscar debía estar en todas partes y en ninguna a la vez, atacando transportes, bombardeando puertos, evadiendo siempre el enfrentamiento directo con los poderosos Cochrane y Blanco Encalada. Grau sabía que esta situación era insostenible. El Huáscar necesitaba recargar carbón, un recurso que el Perú no producía en grandes cantidades y debía importar a un alto costo. La tripulación, sometida a una tensión constante, se agotaría. El propio buque, forzado a sus límites, sufriría averías mecánicas. Era solo cuestión de tiempo antes de que la suerte se acabara, antes de que el cazador fuera finalmente cazado. Y cuando eso ocurriera, la puerta del sur del Perú quedaría abierta de par en par.
la invasión terrestre sería inevitable. Supongamos, por un momento, que la fortuna sonríe al Perú y el Huáscar logra, en un encuentro afortunado, dañar seriamente a uno de los acorazados chilenos. Chile aún tendría el otro, además de su flota de apoyo. Y lo más importante, tenía la capacidad de reparar su nave dañada. Si el Huáscar era dañado de gravedad, la guerra en el mar para el Perú habría terminado. La capacidad de construcción naval chilena, aunque no local, estaba respaldada por su solvencia económica para adquirir nuevas unidades o repuestos en Europa. El Perú, al borde de la quiebra, no podía ni soñar con algo así. No podía competir. Ningún país en su situación podría haberlo hecho. Y luego estaba el problema de la guerra en tierra. El ejército chileno estaba mejor entrenado, mejor equipado y poseía una oficialidad más profesional. Sus rifles Combline y sus cañones Krupp eran superiores al armamento heterogéneo del ejército peruano, que además debía operar al final de una línea logística precaria, a través de uno de los desiertos más áridos del mundo. Una vez que la escuadra chilena controlara el mar, podría desembarcar a sus tropas en cualquier punto de la costa, eligiendo el momento y el lugar, obligando a las fuerzas peruanas a marchas forzadas y a combatir en desventaja. Grau comprendía esta secuencia fatal con una claridad dolorosa. La victoria en el mar no era un fin en sí mismo, era la llave que abría la puerta a la victoria en tierra. Y esa llave, el Perú la había perdido en el momento en que la independencia se estrelló contra las rocas. Lo que quedaba era una defensa heroica, un sacrificio destinado a retrasar lo inevitable, a darle tiempo a la diplomacia para encontrar una salida honrosa, una paz negociada. Esta fue la apuesta fundamental de Grau, muy similar a la de otros grandes estrategas en la historia que se enfrentaron a probabilidades abrumadoras. Creía que las correrías del Huáscar, audaces y espectaculares, podrían desmoralizar a la opinión pública chilena, hacer que el costo de la guerra pareciera demasiado alto y forzar a su gobierno a sentarse en la mesa de negociaciones. Si Chile aceptaba un acuerdo que preservara la integridad territorial del Perú, entonces, y solo entonces, el sacrificio habría valido la pena. Pero si Chile, enfurecido por los ataques del Huáscar, se negaba a negociar y persistía en la lucha, el Perú eventualmente perdería por simple y puro agotamiento. La historia probó que Grau tenía razón en su análisis, y que su peor temor se hizo realidad. Chile, lejos de desmoralizarse, unió filas con una determinación férrea. La cacería del Huáscar se convirtió en una obsesión nacional. Y el 8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos, la suerte finalmente se agotó. El Huáscar, que navegaba junto a la corbeta Unión, fue avistado y rodeado por la escuadra chilena en pleno, incluyendo a los dos acorazados, el Cochrane y el Blanco Encalada. La Unión, más veloz, logró escapar. El Huáscar, atrapado, se dispuso a luchar hasta el final. El combate de Angamos fue una masacre anunciada. Los proyectiles de los acorazados chilenos perforaron el blindaje del monitor peruano una y otra vez. Una de las primeras granadas impactó en la torre de mando, matando instantáneamente al contraalmirante Grau y a su ayudante. Uno a uno, los oficiales que lo sucedieron en el mando fueron cayendo. El Huáscar, sin gobierno, con su torreón destrozado y su casco acribillado, se convirtió en un matadero flotante. Sin embargo, la tripulación se negó a arriar la bandera. Finalmente, cuando el buque estaba a punto de hundirse, fue abordado y capturado por los marinos chilenos. La guerra en el mar había terminado. Habían pasado menos de 6 meses desde el inicio del conflicto. El gigante, o el cóndor, había despertado y había aplastado a su adversario. Después de la guerra, cuando los historiadores analizaron los documentos y testimonios de la época, un patrón emergió consistentemente. Todos admitían, en la intimidad de sus memorias o correspondencia, que sabían que el Perú no podía ganar una guerra prolongada. Un influyente ministro del gobierno de la época, en una carta privada escrita en 1880, confesó: «Éramos plenamente conscientes de que la capacidad industrial y los recursos de Chile eran superiores. Nuestra única esperanza era que una serie de golpes audaces, como el de Iquique, los desmoralizara y los forzara a aceptar una paz negociada favorable a nuestros intereses. Nunca contemplamos una victoria militar total». El propio presidente Mariano Ignacio Prado, quien dirigiría el país en los primeros meses de la guerra, escribiría años más tarde desde su exilio: «Sabíamos que invadir Chile era una fantasía. La distancia, su poder naval, nuestra propia debilidad logística. Todo hacía que una operación ofensiva a gran escala fuera un suicidio. Nuestra estrategia nunca incluyó la invasión. Solo esperábamos crear una defensa tan costosa en el sur que Chile encontrara demasiado oneroso continuar la guerra».
Pero quizás la admisión más reveladora provino de un político y diplomático que participó en las negociaciones previas al conflicto. Años después, antes de morir, escribió un memorando para sus hijos. En él decía, advertí al presidente y al Congreso que la guerra con Chile terminaría en la destrucción de nuestra nación. Les mostré los números, el estado del erario. La comparación de las escuadras. Les dije que Chile podía permitirse perder 2 barcos por cada uno que nosotros perdiéramos. Les dije que su estabilidad política era un arma más poderosa que cualquier cañón. No me escucharon. Creían que el coraje peruano, el famoso brillo de la raza, superaría la ventaja material de Chile. Estaban equivocados. El coraje no derrota a los astilleros. El espíritu no reemplaza a los blindados. Esta es la verdad brutal que algunos líderes peruanos, como Grau, comprendieron desde el principio. La guerra contra Chile era un suicidio nacional, pero una combinación de orgullo herido, ideología expansionista por parte del adversario y una fe ciega en la propia superioridad moral, llevó a suficientes líderes a tomar la decisión de ir a la guerra de todos modos. Grau, quien comprendía la realidad mejor que la mayoría, ejecutó su deber con una brillantez y un honor que le ganaron el respeto de sus propios enemigos, quienes lo bautizaron el Caballero de los Mares. Cumplió las órdenes que le dieron, pero nunca creyó que podría ganar la guerra. Solo esperaba, con sus audaces acciones, ganarle al Perú el tiempo suficiente para negociar una paz honorable. Murió en 1943, pero el eco de su nombre resuena un siglo y medio después. Murió en 1879, pulverizado por una granada en el puente de mando de su buque. Para entonces, la guerra que él había predicho se estaba desarrollando exactamente como había temido. Una tragedia anunciada, liderada por un héroe que navegó hacia su destino con los ojos abiertos, consciente de que la fría matemática de la guerra no perdona ni al más valiente de los hombres.